Igualmente, debe estar atento a la temperatura de los componentes y la polaridad de los circuitos. Recuerde, es fundamental el uso adecuado de las herramientas de medición con su respectivo manual de servicio. Desmontaje de la batería. Es importante extraer la batería teniendo en cuenta el flujo real de la corriente y que el switch principal esté en off. Para ello, se debe desconectar primero el cable negativo y luego el cable positivo. En el momento de ensamblar nuevamente la batería, se debe realizar en sentido contrario, conectando primero el cable positivo y luego el negativo. Conectores. Controlar y revisar adecuadamente las cajas de conexiones garantizan el buen flujo de la corriente. Es importante observar el paralelismo de las cajas conectoras y su perfecta limpieza, ya que las condiciones del ambiente influyen en el estado de las mismas, generando sulfatación y funcionamientos inadecuados. Código de colores. Este código se muestra en letras. Toma como referencia el nombre de los colores en inglés. En nuestra marca hemos acogido varios códigos de colores que nos sirven para diferenciar los cables de señales positivas y de señales negativas. Simbología. Todos los elementos que están en los planos eléctricos y electrónicos están representados por símbolos generalmente universales. Es importante conocerlos a la perfección con el fin de identificarlos con mayor facilidad en los sistemas de full inyección. Interpretación de planos. En el siguiente esquema identificará las condiciones en las cuales puede estar un interruptor. Circuito cerrado, switch on, y circuito abierto, switch off. Identificación de partes. Lado derecho. Cuenta con lo siguiente: stop and LEDs, CDI AC, bobina de alta, pito, capuchón y bujía. Lado izquierdo. Cargador USB, regulador rectificador, plato de bobinas, motor de arranque, flash relé de arranque y batería. Circuito de carga. El regulador rectificador alimenta la batería por el cable rojo, luego de que la corriente alterna es regulada y rectificada. En este circuito se implementa un sistema de carga bifásico, alimentando el sistema desde bobinas a través de los cables rosado y amarillo. Resistencia de la bobina de carga. Los valores resistivos se deben tomar con el circuito abierto y con el elemento a temperatura ambiente. Para hacerlo, realice el siguiente procedimiento. Y conecte la terminal positiva del multímetro al cable rosado P y la terminal negativa al amarillo Y, ambos cables salientes del plato de bobinas. Resistencia de la bobina 0.4 ohmios, más o menos el 10%. Resistencia de la bobina de carga motor CG. Para el motor CG o modelo anterior se debe proceder de la siguiente manera. Sitúe el multímetro en la escala de 200 ohmios y toma la medida. Terminal positivo del multímetro al cable amarillo blanco, YW, y la terminal negativa al cable blanco W. Resistencia de la bobina 1.1 ohmios, más o menos el 10% a temperatura ambiente. Voltaje de carga. Para realizar el chequeo del sistema de carga se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones, teniendo como punto de partida la batería totalmente cargada. Arranque el motor. Luces apagadas.
Conecte el multímetro a la batería como si fuese a medir su carga actual en la escala de 20 voltios DC. La punta positiva del multímetro al borne positivo de la batería y la punta negativa al borne negativo de la batería. Lleve el motor a 4000 revoluciones por minuto. El voltaje de carga es de 14.78 voltios, más o menos 0.5 voltios. Relé de arranque. Es un dispositivo electromagnético que, estimulado por una corriente eléctrica, abre o cierra un circuito en el cual se disipa una potencia mayor. Diodo. El diodo es un elemento que permite el paso de la corriente en un solo sentido, mas no en el otro, pues todo depende cómo se polarice. Cuenta con dos polos, uno positivo llamado ánodo y otro negativo llamado cátodo. Resistencia del relé de arranque. Retire el relé del sistema. Ubique el multímetro en la escala de 200 ohmios. Conectar punta positiva al cable amarillo-rojo y punta negativa al cable rojo-gris. Tenga en cuenta la resistencia del relé 3.6 ohmios, más o menos el 10%. Diagrama de encendido. Encendido por CDI-AC. Resistencia de la bobina de pulso. Recuerde que para medir resistencias se debe abrir el circuito teniendo en cuenta la temperatura de la bobina. Desconecte los cables que salen de la bobina. Ubique el multímetro en la escala de 200 ohmios. La punta positiva debe ir al cable azul-blanco, BW, y la punta negativa al cable verde-blanco, GW. Resistencia de la bobina de pulso modelo anterior. Resistencia bobina excitadora. Desconecte los cables que salen del plato de bobinas. Ubique el multímetro en la escala de 2 kiloohmios y conéctelo a las terminales de la bobina excitadora. Terminal positiva del multímetro al cable negro-rojo, BR, y la terminal negativa del multímetro a masa general. Resistencia de la bobina 306 ohmios, más o menos el 10% a 25 grados centígrados. Resistencia de la bobina excitadora modelo anterior. En la escala de 2 kiloohmios, conecte la terminal positiva del multímetro al cable negro-rojo, BR, que sale del plato de bobinas, y la terminal negativa del multímetro a masa general. Resistencia de la bobina 350 ohmios, más o menos el 10% a temperatura ambiente. Bobina de encendido. La bobina de encendido o de alta se encarga de recibir y elevar el voltaje proveniente desde el CDI o del TCI en su efecto. Verifique su estado exterior en busca de anomalías. Recuerde, cada vez que se retire el capuchón, el cable de alta debe ser verificado. Resistencia de la bobina de encendido. Resistencia del devanado primario. Ubica el multímetro en escala de 200 ohmios. Terminal positiva a la terminal de entrada de la bobina de alta y la terminal negativa al núcleo de la bobina. Resistencia del devanado primario 0.4 ohmios, más o menos el 10% a 25 grados centígrados. Resistencia del devanado secundario. Conecte el multímetro en escala de 20 kiloohmios. Verifique el estado del cable de alta, fisurado o pelado. Terminal positiva del multímetro a la terminal de entrada de la bobina y terminal negativa del multímetro a la salida del cable de alta.
Resistencia del devanado 4.21 kiloohmios, más o menos el 10% a 25 grados centígrados. Resistencia de vanado secundario modelo anterior 4.40 kiloohmios, más o menos el 10% a 25 grados centígrados. Bujía. Es el elemento encargado de proporcionar la chispa requerida en la cámara de combustión para el encendido. En este modelo se utiliza una bujía NGK con la siguiente nomenclatura: D. Diámetro rosca 12 milímetros. 8. Grado térmico. R. Resistencia antiparasitaria. T. Longitud de la rosca 19 milímetros. A. Electrodo con diseño especial. Resistencia 6 kiloohmios. El calibre de la bujía debe estar entre 0,6 y 0,8 milímetros. Diagnóstico de la bujía. La bujía indica los síntomas y las condiciones del desempeño del motor. Un técnico experimentado analiza la información para rastrear la causa de algunos problemas o determinar el radio de la relación aire-combustible. Diagnóstico del capuchón. Antes de verificar la resistencia, realice un diagnóstico visual de su estado en general, esto con el fin de detectar grietas, óxido o problemas de impermeabilización. Ubique el multímetro en la escala de 20 kiloohmios. Su valor resistivo debe ser de 5.12 kiloohmios, más o menos el 10% a temperatura ambiente. Resistencia modelo anterior 5.46 kiloohmios. Diagrama de direccionales. Direccionales con bombillos incandescentes. Chequeo del flasher. Verifique el voltaje DC que ingresa al flasher por el cable negro. Revise que el voltaje que sale del flasher por el cable gris llegue al comando. Verifique la continuidad del switch de direccionales en cada posición. Estos pasos garantizan el correcto funcionamiento del elemento. Circuito de stop. Circuito de cambios. Circuito de pito. Velocímetro. Este modelo cuenta con un velocímetro totalmente análogo, en el que se visualizan los datos más importantes para determinar ciertas condiciones de la motocicleta. Indicador de luz alta. Indicador de direccionales. Indicador de neutra. Indicador de velocidad en kilómetros por hora. Odómetro. Trip. Indicador de revoluciones por minuto. Indicador de cambios. De esta forma, ha llegado al final del curso de electricidad de la NKD 125. Esperamos que estos contenidos técnicos permitan potenciar tus conocimientos, actitudes y valores para convertirte en un verdadero apasionado del motociclismo. Elaborado por el Centro de Entrenamiento Técnico AKT Motos.